Guerras programadas. Los diversos conflictos bélicos ocurridos en el mundo pueden ser titulados y desarrollados de muchas maneras. Un ejemplo es el libro de la periodista María Teresa Ronderos, titulado Guerras recicladas, donde narra la evolución de la violencia en Colombia. En este trabajo le daremos otro enfoque, dándoles una mirada a las organizaciones que crean conflictos para obtener beneficios particulares. Esto acontece todos los días en todas las regiones de nuestro planeta. Este primer ensayo sobre la creación de guerras dará un vistazo a conflictos ocurridos en América Latina. Posteriormente, haremos referencia a casos similares ocurridos en otros continentes. Todos ellos tienen como finalidad última desmantelar los estados nacionales. Se presentan tres casos sucedidos en Latinoamérica. En dos de ellos estuvo involucrada Nicaragua, luego de finalizar su guerra civil, y en el tercero, países de varios continentes. El primer caso es Ecuador y Perú. En Nicaragua se desarrolló una guerra civil desde el año 1979 hasta el año 1990, cuando se llegó al acuerdo entre el gobierno sandinista y el grupo denominado La Contra, quienes están apoyados por el gobierno de Honduras. En este año asume el gobierno la señora Violeta Chamorro. Para ese entonces el ejército nicaragüense se había quedado con una gran cantidad de armamento de origen soviético. Pero al no tener hipótesis de conflicto con Honduras y con la Contra desmovilizada, el gobierno nicaragüense decide venderlo y destinar el dinero a la reconstrucción de su economía, siendo esa la razón dada a la opinión pública nacional e internacional. En esta oportunidad existían países interesados en adquirir ese armamento a un costo accesible a sus economías, como fueron Ecuador y Perú. ¿Por qué estos dos países? Para la época ya tenían una hipótesis de conflicto. Habían estado en guerra en el año 1941 y en 1981 por la definición de sus fronteras amazónicas. Ecuador y Perú adquirieron los misiles IGLA y adicional a ello, Perú adquirió fusiles de asalto AK-47, lanzagranadas antitanque RPG-7, helicópteros MI-17 y MI-35. Ambos estados hicieron una triangulación con los traficantes de armas. No hubo un acuerdo de gobierno a gobierno, siendo más barato comprar armamento usado a un tercero que comprarlo directamente al país fabricante. Para aquel momento la Unión Soviética, posteriormente llamada Federación Rusa, porque en este tiempo coincidió con la desintegración del Estado soviético. Ambos países compraron ese armamento en la primera mitad de la década de los 90, ocurriendo entre ellos la Guerra del Cenepa en el año 1995, resultando en una victoria militar para el Ecuador, pero desde el punto de vista diplomático fue una victoria peruana, ya que en 1998 hubo el Acuerdo de Itamaraty, firmado en Brasil, donde Ecuador reconocía la pérdida territorial de su acceso al Amazonas. El siguiente caso es Autodefensas Unidas de Colombia. Otro episodio de las guerras programadas originadas en Nicaragua en cuanto al suministro de armamento es el conflicto armado colombiano. En esta ocasión fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar activa desde la década de los 90 hasta principios de la década del 2000, quienes adquirieron un arsenal de AK-47 del ejército nicaragüense. Es de hacer notar que se realizaron compras en varias ocasiones. ¿Cómo se adquirió este armamento? Las AUC entraron en contacto con traficantes de armas de este país, crearon empresas ficticias de importación y exportación y contrataron cargueros de bandera panameña, con un cargamento de caucho proveniente de México, como tapadera para ocultar el armamento y arriban al puerto de Bluefields, ubicado en el Caribe nicaragüense.
de donde debía dirigirse al puerto de Colón en Panamá. Pero una vez que salen de aguas nicaragüenses, se dirigen al puerto de Turbo, ubicado en el Caribe colombiano. Hacen contacto con paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, desembarcando su carga para ser distribuida entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre, ubicadas en la costa caribe de Colombia, para ser entregados a los diversos bloques paramilitares. Posteriormente, esta embarcación, el caso del Waterloo, fue uno de estos cargueros, se dirige a la isla de Aruba, en ruta a su destino final, que es Surinam, para embarcar trigo y llevarlo de regreso a México. Todo esto quedó al descubierto al investigarse a los jefes paramilitares que se desmovilizaron en el año 2006. El otro caso es Perú. Como parte de las guerras programadas, en Perú, con la adquisición de los fusiles AK-47 de fabricación alemana por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como FARC. ¿Cómo fue esta negociación? Un cargamento de 25.000 fusiles AK-47, fabricados en lo que era la antigua República Democrática de Alemania, mejor conocida como Alemania Oriental, en la década de 1980, permaneció en depósitos en territorio alemán. En 1998, en el contexto de las negociaciones de paz del Caguán en Colombia, las FARC aprovecharon esa tregua para fortalecer su aparato militar y entran en contacto con uno de los tantos traficantes de armas que poseen múltiples nacionalidades, estando involucrado el sionismo internacional, quienes son los que manejan el tráfico de armas. Se hace contacto con militares retirados peruanos para que sea la tapadera de que es el gobierno del Perú que está buscando este armamento, es de origen soviético. ¿Por qué Perú? Este país tiene la particularidad, junto con Cuba, de ser los principales usuarios de armamento de origen soviético en América Latina. Perú había adquirido armamento de origen soviético desde la década de los 70 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, manteniéndose esta política durante la década de los 80 y los 90. Los traficantes contactaron a estos militares retirados peruanos para que hicieran un viaje a Jordania, que fue el país intermediario. El armamento llega desde Alemania por vía clandestina hacia Jordania, y allí se hicieron las negociaciones oficiales de que este armamento era propiedad del gobierno de Jordania y que Perú lo iba a adquirir. Se compra el armamento para enviarlo a Perú y parten en aviones Ilyushin de fabricación rusa. De Jordania hacen escala en Argel y en el aeropuerto de Nuakchot, capital de Mauritania, país ubicado en el África Occidental. De allí continúan su ruta hacia la isla de Trinidad y Tobago. Hacen escala en su capital, Puerto España, continuando hacia Perú, pasando por Espacio Aéreo Venezolano, y al entrar en Espacio Aéreo de Colombia, lanzan el cargamento en paracaídas sobre el departamento de Guainía, que es territorio que era dominio del Frente 16 de la FARC, que estaba al mando del Negro Acacio, quien era el encargado directo de las negociaciones con los traficantes peruanos. Una vez entregado el cargamento, los aviones Ilyushin continúan su vuelo en dirección al aeropuerto de Iquitos, ubicado en la Amazonía peruana. Así fue la operación para la adquisición de los AK-47 de Alemania Oriental que cayeron en manos de la FARC. Comentario de cierre. En estas notas vimos varias maneras utilizadas por los traficantes de armas para alcanzar sus objetivos económicos y mantener a la humanidad en una zozobra constante con la amenaza de guerras. Ahora, esto no ocurre solamente para mantener esta situación sino que también se trata de los intereses geoestratégicos de los grandes poderes económicos del mundo, para extraer los recursos naturales y humanos del resto de los países. Este y otros trabajos similares tienen la finalidad de incentivar en el lector el análisis en profundidad de los acontecimientos mundiales de toda índole,
revisando entre líneas las razones geopolíticas subyacentes en cada evento, dejando a un lado las versiones que transmiten los medios de comunicación y desarrollar nuestra particular interpretación. En otros capítulos desarrollaremos las diversas figuras de financiamiento para el tráfico ilegal de armas.